Tema 3: formación inicial e inserción a la docencia. En este tema nos van a enseñar un poco a lo que es la formación inicial, lo que es la inserción a la docencia y los programas y desafíos a los que se va a enfrentar todo docente. Dentro de la formación inicial tenemos pues cómo es esa formación inicial de los docentes, qué componentes tiene, pues como cursos, técnicas, experiencias, practicum. ¿Cuál es el marco de competencia? Pues los grados, máster en formación profesorado. Dentro de la inserción, pues veremos las fases, los componentes, los modelos y las acciones formativas. Y luego hablaremos pues de programas y desafíos. Bueno, por lo menos esto es lo que dice nuestro esquema. Vamos a ver lo que dice la profesora del tema 3, de cosas como importante que tenemos que conocer. Empezamos diciendo que la formación inicial tiene un impacto significativo en lo que es el comportamiento de los docentes, en sus habilidades de enseñanza y en los resultados de aprendizaje de los alumnos. Por lo tanto, esta formación inicial es muy importante, porque ese impacto significativo que dice el texto, que tiene que ver en cómo va a ser, cómo va a luego a posteriori verse reflejado en el aprendizaje de sus alumnos, pues vamos a ver cómo le va a dar esta importancia tan necesaria a la formación inicial, para que luego, como acaba repercutiendo en los alumnos, pues que esa repercusión sea positiva. La formación más común en los países de la OCDE es que se conozca el contenido, que haya un conocimiento pedagógico con técnicas y estrategias y que haya, por supuesto, un conocimiento sobre la práctica. Pero cada país luego tiene sus peculiaridades. Actualmente lo que se pretende es que la educación esté orientada al aprendizaje de competencias, a la cualificación profesional y al aprendizaje a lo largo de toda la vida, que se dé una relación directa y que haya coherencia entre lo que los docentes aprenden y cómo lo aprenden, con lo que se les pide posteriormente en la realidad. Es decir, que haya una relación real y directa y sobre todo coherente entre lo que se está haciendo que los docentes aprendan en la universidad, cómo lo están aprendiendo y que luego eso se pueda aplicar realmente en la vida real, en su oficio. El plan Bolonia, pues lo que hizo es unificar los estudios europeos, ¿no? Y lo que en nuestro caso, pues lo que le dio es más peso al practicum. También se hizo el MAES, que es el máster de educación, este máster de educación que es obligatorio, y los grados, que sean de 4 años, y los posgrados. Los posgrados, que son lo posterior, ¿no? Es el tercer ciclo. En las modalidades de magisterio ahora se convierten en menciones. Ya no es la modalidad, sino es la mención. El MAES es este máster de especialización de la enseñanza secundaria. Se llama MAES, lo que antes era el CAP. Yo lo digo, antes era el CAP, ahora se llama MAES. Y luego está el practicum, que es ese puente entre lo que es el ámbito académico y el mundo laboral, porque se hacen las prácticas en un lugar real. Por lo tanto, estás viendo cómo se desarrollan las situaciones en un aula. Lo que buscan los practicum es fortalecer el aprendizaje relacionándolo con lo que son las competencias profesionales eh, de la vida real, ¿no? Es decir, y ver qué está sucediendo realmente y si las cosas que tú estás aprendiendo en clase, pues luego poderlas aplicar, ¿no? en un aula. Y con ello lo que también se pretende es evitar que haya un shock con la realidad, porque si solo has estado en un aula universitaria y no has puesto nunca un pie en una escuela, pues quizá cuando después de 4 años te invitaran, bueno, fueras a un aula por fin, pues quizá ese shock con la realidad acabarías dándote cuenta de que no te gusta ese trabajo porque no era a lo mejor lo que tú estabas esperando. Entonces los practicum también ayudan a ir poco a poco dando esa dosis de lo que representa este oficio y si te gusta, pues genial. Y si no te gusta, pues también es una manera de darte cuenta de que quizá no era lo que tenías en mente, ¿no? Otros aspectos que pueden ayudar a aumentar el impacto, a ayudar a aumentar el impacto que va a generar el practicum, es el desarrollo profesional y personal de los estudiantes, que vinculan las asignaturas del plan de estudios del grado y la práctica reflexiva. Es decir, para que el practicum aún
pueda resultar más positivo, un aspecto que puede ayudar a aumentar este impacto del practicum es que el desarrollo profesional y personal de los estudiantes se dé este desarrollo y que puedan vincular las asignaturas de su plan de estudios, de su grado, a la práctica reflexiva. También otro aspecto que puede ayudar a aumentar el beneficio del practicum es que es el desarrollo profesional de los tutores que tengas ahí en el centro, que te estén guiando en esas prácticas, que haya regularidad y que puedan aumentar su reconocimiento. Es decir, que el tutor no solamente sea una persona que te firme las prácticas, sino que pueda tener un reconocimiento a nivel también, digamos, pedagógico por parte de los centros de las universidades, de los centros de donde son enviados, bueno, dentro de su propio centro, pero que tenga ese reconocimiento de decir, pues si se dedica a tutorizar a los alumnos en práctica que van a su escuela, pues hay que darle un reconocimiento a esta persona, a estos tutores que se dedican a formar, una acción formativa in situ. Una cosa es ser profesor en la universidad y estar en tu aula y no salir de ahí, otra cosa es cuando ya son docentes, son maestros que están en su clase con sus alumnos y entonces viene este alumno o esta alumna de fuera de la universidad para hacer su practicum, y entonces este tutor va a tener que perder parte de su tiempo en guiarlo, en tutorizarlo, y eso necesita un reconocimiento para que se haga de forma efectiva y que el practicum sirva de algo. No simplemente que esté ahí en plan mueble de ayudante en un lateral y haciendo cuatro cosas y ya está. No, sino que puedan darle más responsabilidad, pero para ello los tutores también tendrían que estar más reconocidos y tener más autonomía, pues para poder guiar y tutorizar y enseñar a estos alumnos que llegan durante unas semanas a un aula. Las escuelas, por ello, deberían implicarse en actividades que fueran más allá de lo que es el aula y realizar el diagnóstico institucional antes de desarrollar las intervenciones didácticas o los proyectos. Las facultades, en cambio, lo que podrían hacer es mejorar este practicum gracias a todos los agentes implicados. Lo que acabamos de decir, o sea, todos tienen que implicarse. Entonces, las propias facultades son las que también tienen que implementar esta mejora para adaptar las competencias docentes a lo que está pasando. Y la relación escuela-facultad tiene que darse. Entonces hay que fidelizar escuelas, hay que favorecer intercambio entre profesores de escuela y de facultad. Y que el profesor de la facultad no esté solamente en la facultad y no salga de allí y no haya puesto un pie en un aula, sino que haya ese movimiento, ese intercambio escuela-facultad y que sepan perfectamente lo que está pasando en un centro educativo de primaria o de infantil y sean conscientes. Y sean conscientes de cara a sus alumnos cuando les están enseñando cómo ser maestros. En lo que se refiere a cómo es el desarrollo de un profesor novel o principiante, pues tenemos que primero, antes de convertirse en un profesor experto, cuando es profesor novel o principiante, su formación no va a empezar en la universidad, y por eso lo ponemos así, no va a empezar en la universidad, sino mucho antes, cuando él mismo ya era un estudiante. Todos sus recuerdos de lo que ha sido su formación en la escuela, desde que era pequeño, pues eso es lo que va a marcar a este profesor novelo principiante, porque son nuestros recuerdos, estas creencias de las que hablábamos en el otro tema. Entonces, cuando uno es estudiante en el colegio ya empieza a formarse su personalidad y de cómo podrá acabar siendo profesor cómo podrá acabar siendo si decide ser profesor, es decir, porque ahí es donde ya se van a asentar digamos, los cimientos de esa persona. Entonces, si se dedica a la docencia, siempre echará mano a esos recuerdos. Pues decimos que el profesor novelo principiante comienza ya cuando es un niño y está en el cole. Cuando está en la universidad también es novelo principiante, pues también sigue siendo alumno. Pero como ya empiezan a hacer los primeros años que empiezan con practicums, pues ya empieza a entrar en el ejercicio profesional, pero incluso en el ejercicio profesional va a seguir siendo novelo principiante. Porque hasta que no se produzca de lleno este desarrollo profesional docente, no vamos a hablar de que este docente es un profesor experto. La inserción profesional, pues, es un momento complejo porque va a ser un momento de tensiones y aprendizajes muy intensos en entornos y contextos totalmente desconocidos. Va a empezar un proceso de acomodación y de adaptación. Las experiencias iniciales van a influir y por eso el practicum es tan importante, porque así ya saben, ¿no? Como ese practicum se da siendo estudiante, pues ya es algo que tú vas a tener ahí guardado y ya sabes, pues, como lo que comentábamos, ¿no? Como el profesor novelo principiante ya empieza siendo
el estudiante. Va a adquirir suficiente conocimiento profesional y tiene que mantener un equilibrio con el ámbito personal. Tiene las mismas responsabilidades que el experto, este profesor Nobel, y va a enseñar y va a aprender a enseñar. Las dos cosas, va a enseñar y va a aprender a cómo se enseña. Una de las cosas que también se va a enfrentar es el aislamiento docente y para ello tiene que el tener que desarrollar varias tareas al mismo tiempo, la resolución de conflictos, trato con las familias, mantener la disciplina en el aula y actualmente pues tenemos que si, por ejemplo, la interculturalidad, la convivencia, la diversidad, que son cosas que también tiene que conocer este docente cuando entra en el mundo laboral. La tutoría es la que ejerce una mayor influencia en el conocimiento del contexto y va a favorecer el desarrollo profesional y personal y por tanto va a mejorar los resultados de los alumnos. Hay tutorías internas y hay tutorías externas. La tutoría es que tiene que ver con lo que son los programas de inserción o de inducción, ¿no? Los programas de inserción profesional o inducción profesional, que también se les llama. Entonces, esta tutoría, que es obligatoria en la mayoría de los países extranjeros, es una manera es una forma en la cual un docente más experimentado hace de guía del Nobel. Y así pues le va aconsejando, lo va tutorizando y va enseñándole el oficio. Es un asesor hasta que logre pues ya incluirse de forma satisfactoria en la comunidad educativa. Los principios del acompañamiento de Boer, pues aquí vemos cómo son para ayudar a crear la identidad profesional, descubrir debilidades y fortalezas, conocer el contexto y posicionarse como profesional en una comunidad de pares. Así pues, en esto consiste este principio del acompañamiento para crear la identidad profesional, para poder descubrir cuáles son las debilidades y fortalezas de ese docente, para conocer el contexto en el que se halla esta escuela, y para posicionarse como profesional en una comunidad de pares, es decir, como uno más dentro de esa estructura académica, que es una escuela. ¿Qué modelos tenemos de acompañamiento? Bueno, pues como modelos de acompañamiento a la hora de la inducción y de la inserción de nuevos docentes, pues tenemos el modelo de nadar o hundirse, que es el principiante tiene la responsabilidad de insertarse y si no, pues se hunde. El modelo colegial, que lo que hacen es buscar ayuda de manera informal con un colega. Y el modelo de competencia mandatada es un experimentado, es el que se ocupa de él, es decir, un profesor con más experiencia es el que va a hacer de tutor, ¿no? Como lo va a tutorizar, se va a encargar de él y entonces ahí vamos a ver como que tiene un carácter más institucional, más exigente y más basado en las jerarquías, porque es una competencia mandatada, porque alguien con mayor experiencia es el que te va a decir lo que tienes que hacer. Entonces es una competencia mandatada. Y en cambio el modelo de mentor o protegido formalizado, ahí estaríamos más hablando de ese mentor que tiene una formación adecuada para formar a terceros y va a organizar el proceso de inducción en las distintas fases. Así que estos serían los modelos de acompañamiento. El no te acompaño de ninguna manera y ya te apañarás, que es el de nadar o hundirte. El modelo colegial, que es, pues, como nadie me dice nada, pues echo mano de los compañeros y les pregunto a ellos. El modelo de la competencia mandatada, que es muy jerárquico y es muy institucional, y alguien superior te dice lo que tienes que hacer y se ocupa de ti. Y el modelo de un mentor protegido formalizado, que este mentor tiene una formación adecuada y es el que se va a encargar de organizar todo el proceso de la inducción en las diferentes fases por las que tú vas pasando. ¿Qué acciones deben de tenerse en cuenta en los procesos de acompañamiento de un Nobel? Pues la observación, la retroalimentación, la reflexión y la colaboración. Es decir, vamos a pedirle pues, que observe, que se retroalimente, es decir, que observe y aporte, ¿no? Que tenga esa retroalimentación, que luego reflexione sobre lo que sucede y que, por supuesto, que colabore. ¿Qué tipos de programas de inserción a la docencia o mentoría, inducción conocemos? Pues tenemos la básica con un poco de colaboración y la básica con colaboración y red de recursos, que es más completa. La básica significa que este programa de inserción se va a dar con un jefe de departamento y, y esta es la que, y con un mentor, es decir, otro profesor que también esté impartiendo la misma asignatura y va un poco ahí a estar haciendo de mentor. Entonces, esta básica es la que se da en la mitad de los programas
de inducción. La básica más colaboración es la básica, sigue siendo igual, es decir, jefe de departamento más un mentor de la misma asignatura y que haya luego una colaboración por parte del resto de compañeros y que también se dé tiempo para la formación. Esto solo se da en una cuarta parte, o sea, un 26%, un poquito más, en una cuarta parte de los casos de inducción a la docencia. Y luego tenemos la básica, más colaboración, más red de recursos, que es todo lo que acabamos de ver, pero aparte pues se hacen muchas más cosas, como la de tener la oportunidad de participar en una red externa de docentes y poder también reducir la carga docente. Y esto pues se va a dar solo un 1% de los casos, o sea que no es lo habitual que se dé este programa de inserción o de mentoría. ¿Cuáles son los objetivos de la mentoría? Pues proporcionar información y apoyo, servir de alternativa a las necesidades reales, adquisición de competencias transferibles, orientarles en su formación, superar las exigencias, facilitar su desarrollo personal y social, que estén comprometidos y que colaboren. Esos son los objetivos de la mentoría. Dar información y apoyo, servir de alternativa para aquellas necesidades que son reales, adquirir competencias que se puedan transferir, orientarles en su formación, superar exigencias y facilitar su desarrollo personal y social. Y por supuesto que estén comprometidos y que vayan colaborando. En estos procesos lo que se establece es una relación entre la persona que tiene experiencia, que es el mentor, y el profesor Nobel. El objetivo principal es poder desarrollar las competencias, incrementando así las posibilidades de tener éxito en el proceso de enseñanza. Hay que reducir o eliminar el choque con la realidad. Es lo que decíamos antes, ese choque ahí que puede hacer que cause muchos problemas. Y estos procesos van a requerir del compromiso de la institución educativa y también de las administraciones públicas. Luego nos vamos al tema 4 del desarrollo profesional docente y vemos cómo tenemos aquí cómo es el proceso de transformación docente, que tiene 4 fases: antecedente, base, comienzo y desarrollo. Y luego veremos cómo es el desarrollo profesional y las vías de desarrollo. Entonces, ¿cuándo comienza el desarrollo profesional docente? Pues ya lo hemos dicho antes, que hay quien considera que este proceso del DPD, desarrollo profesional docente, que va a comenzar en la etapa de formación inicial, incluso antes. O sea, con toda la experiencia estudiantil previa que tenemos ahí guardada dentro de nosotros. Otros consideran que se trata de un proceso de aprendizaje y perfeccionamiento que comienza con la vida profesional del docente. O sea, hay quien dice que no, que esto va a comenzar eh, cuando tú ya te conviertes en docente. Hay quien te dice que no, que viene mucho más atrás. ¿Por qué no son efectivos los programas formativos para el docente? Porque en ocasiones los programas formativos para los docentes no funcionan y no resultan efectivos ni útiles. Para empezar, pues podríamos decir que están descontextualizados. Entonces, se programa un programa formativo, es decir, si vamos a hacer un programa formativo de tal tema, pero si está descontextualizado y no se ha visto si hay necesidad exactamente de formar parte, o sea, de estudiar ese programa, no sirve de nada hacerlo, porque si no hay una necesidad previa y no me sirve de nada, pues ¿de qué me sirve a mí gastar horas de estudio en un programa que luego no voy a poder aplicar porque no me va a ser de ningún tipo de utilidad en mi clase, en mi centro, en mi ámbito? Entonces, tiene que haber un diagnóstico de necesidades previas, es decir, aquellas personas que diseñan los programas formativos tienen que basarse en las necesidades reales. Entonces, tienen que diseñarse teniendo en cuenta a los destinatarios. ¿Y a quién se lo envío? ¿Para quién es este programa? ¿Qué características? ¿Qué conocimientos previos? ¿Qué expectativas? ¿Qué intereses? Y para ello, pues tenemos que usar diferentes técnicas e instrumentos para saber qué necesitan. Entonces, pues, ¿cómo? Pues con cuestionarios, con entrevistas, pues ahí los que tengan que hacer estos programas formativos para docentes tendrán que buscar exactamente y enterarse de cuáles son las necesidades que tienen estos docentes y para proponerles estos programas formativos. También hay que tener en cuenta que son actuaciones puntuales. Estamos hablando de unos cursos, que a lo mejor los seminarios o lo que sea, unos programas formativos que pueden durar pues, desde días a semanas o a lo mejor unos meses, pero muy cortos, cortos. O sea, son actuaciones puntuales, no es una cosa para siempre. Es decir, se hace un programa formativo de tal cosa y va a durar X sesiones. También otro de los por qué no son efectivos, bueno, eso de que sean acciones puntuales es uno de los motivos de los que no sean, por los que no son efectivos, porque se hacen de vez en cuando, lo que estaba comentando. Otro de los problemas del por qué no son efectivos es creo que hay una falta de seguimiento.
de la evaluación, los procesos de evaluación. O sea, la puesta en práctica de lo aprendido por parte de los docentes no tiene por qué aplicarse. No se conoce el nivel real de impacto de la formación, de esta formación que va a tener en los centros y en el propio aprendizaje del alumnado. Es decir, se puede ofertar un programa formativo, no sé, imaginemos del bullying, ¿vale? Pero si no está metido dentro de un contexto adecuado a la realidad, si está descontextualizado, el profesor que diga, voy a hacer este programa sobre el bullying y entre o asista a las clases presenciales y pierda horas de su tiempo asistiendo a ese programa y vea que no encaja con las necesidades de lo que él va buscando o ella, porque no ha tenido en cuenta al destinatario, a sus características o sus conocimientos, pues lo que va a pasar es que se va a desencantar de ese programa formativo, entonces no va a ser efectivo en absoluto. Otra cosa que también puede hacer que fracase esta acción formativa es lo que he dicho de que son actuaciones muy concretas. A lo mejor es un curso que va a durar solo un mes o que van a ser a lo mejor 6 clases y necesitaría a lo mejor ser más largo o ser continuo, también ser más sencillo y que no tuviera que ser presencial, que se pudiera hacer online para que la gente pueda estar viéndolo desde su casa y no tener que moverse, que eso implica pues, un problema a la hora de la organización de un profesional que está trabajando y luego aparte pues tiene que seguir formándose y eso es un problema. Así que tiene que contemplarse todos los escenarios y hacerlo lo más fácil posible. Y para ello también es necesario, para que no fracase, hacer un seguimiento, hacer unos procesos de evaluación. Y para ello pues, tenemos que tener claro que lo que se ha enseñado en ese programa formativo se ha puesto en práctica. ¿Cómo? Pues para ello, pues de algún tipo con algún proceso de evaluación, porque si no, no estamos conociendo el nivel real de impacto de la formación que ha tenido en los centros. Se le pueden haber dado los apuntes, se le puede haber dado información, las conferencias, lo que sea, pero a lo mejor no ha acabado la cosa aplicándose, entonces no ha servido de nada. Por eso decimos que a veces, en la mayoría de los casos, bueno, muchas veces los programas formativos para docentes no son efectivos, pero por estos problemas. Y estos problemas son los que deberían de solucionarse para que realmente fueran efectivos. ¿Qué características vamos a encontrar dentro del desarrollo profesional docente, el DPD? Pues vamos a decir que es un proceso continuo que implica la práctica reflexiva y que implica adaptación a cambios. Es decir, es continuo, implica reflexión y implica ser capaz de adaptarte a los cambios. Para la mejora de cualquier sistema educativo y para la mejora de los procesos de enseñanza, pues es importante, o sea, es importante que este desarrollo profesional docente tenga de característica que se hace para mejorar cualquier sistema educativo y los procesos de enseñanza que se van a dar en él. También se va a dar este DPD, tiene una característica que es para la mejora del rendimiento de los alumnos. Pero bueno, aquí nos dice la profesora, cuidado, controversia. Cuidado, controversia, porque quizá el DPD, una característica no tiene que ser la mejora del rendimiento de los alumnos. Esa no es la característica. O sea, por eso aquí lo ponemos un poquito de ojo. También es una característica del DPD es que se hace pues para la mejora de las competencias, conocimientos, las destrezas. También pues porque otra característica es que va a incidir en la relación con los compañeros de profesión, que puede suponer también la mejora de condiciones de trabajo y avanzar en la carrera profesional. Otra característica del DPD es que va a estar vinculado al compromiso didáctico y ético del docente, que es un proceso de reflexión sobre la práctica, se va a reflexionar, que lo hemos dicho arriba, que se va a relacionar con la identidad personal y profesional del docente, lo que decíamos la IPD, la identidad personal y profesional del docente. El DPD, el desarrollo profesional docente, se va a relacionar con la IPD, con la identidad personal y profesional del docente. Implica adaptarse a cambios, una de las características del DPD, y se va a preocupar por las necesidades personales y profesionales y organizativas. ¿Cuáles son las vías que nos vamos a encontrar dentro del desarrollo profesional docente? Las vías, pues tenemos la formación continua, que aquí vamos a ver que muchas veces se utiliza como sinónimo el DPD, el desarrollo profesional docente, pero no es lo mismo. Así que si nos dicen que desarrollo profesional docente y formación continua es lo mismo, no. Una cosa es el desarrollo profesional docente, que es esto que acabamos de ver, el desarrollo profesional docente, que tiene estas características. Es como yo, como docente, me voy desarrollando cada día de mi vida.
Es que incluso hasta cuando no estoy dando la clase yo me estoy desarrollando, porque seguramente en mi cabeza estoy pensando en cosas que voy a dar al día siguiente o a lo mejor me estoy leyendo un libro y todo eso va a influir en mi desarrollo profesional docente, porque es un proceso continuo que no para, porque es una práctica reflexiva que aunque yo no me dé cuenta, yo estoy reflexionando sobre cosas que han sucedido y cómo solucionarlas y por supuesto cambiar aquello que no funciona, entonces implica una adaptación. Entonces decimos que estas características que acabo de decir antes, son las que tienen que ver con el DPD. Y por eso decimos que no tiene nada que ver con la formación continua, porque formación continua es otra cosa. La formación continua tendría más que ver con los programas formativos para docentes, si fueran estos programas de formación, es decir, si fueran de formación continua, ¿no? Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero en cambio, en los programas de formación continua, lo que ocurre es que es donde más docentes va a participar son en estos programas, porque se apuntan a los cursos y los cursan, ¿no? O sea, también se va a dar otra vía del desarrollo profesional docente. O sea, la formación continua es una vía de desarrollo profesional docente, pero no es el desarrollo profesional docente en sí. O sea, el desarrollo profesional docente es esto y qué vías tengo yo para lograr esto que acabo de decir aquí arriba. Pues una de las vías es la formación continua, pero ya he dicho que no es lo mismo. Y en la formación continua es una de donde participan pues muchos profesores, ¿no? La mayor parte van a hacer esa formación continua. Y entonces al hacerla, pues están desarrollándose profesionalmente, pero no quiere decir que la formación continua sea el desarrollo en sí, sino es una vía más para alcanzar ese desarrollo, que es más, digamos, polifacético. También como vía de desarrollo profesional docente, pues vamos a hablar de colaboración entre docentes de un mismo centro. Eso sería otra vía de desarrollo profesional docente. Una de las vías la que más valor tiene, porque se hace un trabajo y aprendizaje colaborativo y también porque se rompe el aislamiento docente. ¿Qué problema vemos aquí en la de colaborar entre docentes? Pues que falta espacio y tiempos para compartir el conocimiento y eso pues va a hacer pues, que si no hay tiempo y no hay espacio, pues que no se va a poder hacer esa colaboración. Luego tenemos la Lesson Study, que son los docentes que trabajan por equipos y diseñan y planifican una lección de manera cooperativa. Entonces llegan a una reflexión continua. Entonces ahí vemos como una vía de desarrollo profesional docente es el que se pueda colaborar entre los docentes de un mismo centro. Otra vía de desarrollo profesional docente son las redes de profesorado, que ahí se produce un trabajo colaborativo que gracias a las TIC, entre profesionales de diferentes centros educativos y diferentes lugares, incluso del mundo. Como es gracias a las TIC, pues da igual donde estés, porque tú vas a poder colaborar con gente que esté lejísimos y van a permitir pues una estructura de relaciones mucho más compleja y un intercambio entre lo que se hace en un centro y otro, pues más complejo. ¿Qué implican estas redes de profesorado? Pues que haya una reflexión crítica de las políticas y actuaciones de las administraciones educativas, innovación educativa, cambio cultural y de las prácticas del propio profesorado y pueden llegar a crear una red de profesorado y se deben seguir unos pasos, ¿no? Para crear esta red de profesorado que se deben seguir unos pasos para llegar a crearla. Tenemos la red eTwinning como parte de red del profesorado gracias a las TIC para poder pues, compartir información entre centros que están lejanos, ¿no? Gracias a las tecnologías. Luego tenemos el coaching, que es un proceso de acompañamiento que está especializado y trabajo conjunto, en donde el docente va a obtener un feedback sobre la práctica y tiene múltiples oportunidades de reflexión, de análisis consciente y fijación de nuevos objetivos. Y tiene sus propias fases este coaching. Con los coaching lo que se hace, pues en un primer momento pues hay una toma de contacto, decir qué es lo que quieres conseguir. Entonces se busca esa meta común, esa finalidad, se implementa y luego se ve pues si la cosa está funcionando, ¿no? Porque claro, necesitamos un feedback sobre la práctica. Entonces, mira, tengo este problema y para este problema necesito una solución y quizá pues con este otro docente es con el que voy a poder hacer este coaching y poder conseguir una solución. Estoy delimitando cuáles son mis problemas, qué es lo que quiero solucionar. Entonces, pues se va a ver cómo ponerlo en práctica, qué cosas podemos utilizar para lograr tener éxito en esto que queremos solucionar.
el coaching podrá entrar en el aula y observar qué es lo que está sucediendo y luego pues contar al que está siendo asesorado pues, cómo poder a lo mejor llegar a una solución y todo esto pues se hace con medio de la reflexión y todo es pues, para lograr solucionar esta situación que está resultando problemática y que nos está impidiendo que nuestro desarrollo profesional docente pues llegue a buen puerto, y ahí lo del coaching. Luego tenemos los entornos personales de aprendizaje, que es utilizar los recursos y la información que existe en Internet para construir un nuevo aprendizaje, a la vez que este es compartido entre otros profesionales, lo que entonces estamos hablando de un trabajo cooperativo. El desarrollo profesional docente no siempre es un proceso sistemático y que está basado en procesos formales, eso hay que tenerlo en cuenta. No se basa solo en un solo sistema ni está basado en procesos formales. Puede ser así, pueden ser entornos de trabajo cooperativo y totalmente, digamos, libres. Mm. Categorizamos este entorno personal de aprendizaje porque es eficaz en el desarrollo personal docente y porque tiene herramientas y estrategias como las de lectura, de reflexión, de relación, que van a ser muy útiles como vía del desarrollo profesional docente. Recordemos que el entorno profesional era esto, lo que llamamos el PLE, ¿no? En el cual, pues, el entorno personal de aprendizaje, que aquí está en inglés, pues lo que hacía es juntar toda esta serie de elementos, por ejemplo, ¿qué puedo utilizar de cara a buscar, pues, información? Pues puedo usar navegadores, Google Reference, lo que sea, ¿no? Para hacer, para tener mis anotadas mis páginas, las cosas que yo voy a utilizar, agregadores, para mi desarrollo profesional, las noticias, lo que son las redes sociales, para poder hablar cara a cara, tipo Zoom y Skype, otras herramientas de comunicación en foros que tienen más que ver con el tema escrito. Y luego comunidades de práctica, y luego también para el tema de fotografía. Entonces, todo esto va a ser el PLE, todo esto va a ser lo que estamos llamando el PLE, que es el entorno personal de aprendizaje. Por eso decimos que es un trabajo cooperativo, porque yo lo comparto. O sea, la información está en Internet, construyo mi PLE, mi entorno personal de aprendizaje, y lo comparto con otros. Entonces, si les gusta, pues lo quedan, entonces pues compartimos cosas y vamos haciendo ese trabajo que es un proceso que hacemos, pues decimos que no es un trabajo sistemático el desarrollo profesional docente y que no siempre está basado en procesos formales, porque esto es, digamos, bastante informal, pero es muy eficaz y por eso lo colocamos aquí dentro del desarrollo profesional docente, lo que es el PLE, por las herramientas y estrategias que utiliza, pues que sí que van a ser útiles de cara al desarrollo del docente. Luego están las comunidades de aprendizaje, que a través del trabajo cooperativo, o sea, colaborativo, participa toda la comunidad educativa y lo que hace es romper con el aislamiento docente y los alumnos de las diferentes etapas están aprendiendo unos con otros. El profesor pues va a colaborar en el diseño y el desarrollo de los procesos de enseñanza. Esto es lo que llamamos las comunidades de aprendizaje, donde participa toda la comunidad educativa y lo que hace es romper con lo que se llama el aislamiento docente. También podríamos hablar de las estancias y visitas, que para ver las diferencias que hay entre los sistemas educativos de distintos países, que es una gran oportunidad de aprendizaje y desarrollo profesional docente. Y hay pues, una serie de programas de intercambio. Y luego tenemos la evaluación de la práctica docente, no como una amenaza, no como un control al profesorado, esto de la evaluación, sino como una oportunidad de poder aprender y a poder desarrollarse. Debe tener un carácter formativo, o sea, estamos hablando de una evaluación formativa, en la que el docente vaya a identificar aquellas áreas que necesita mejorar y realice los cambios para poder aumentar la eficacia, para poderlas modificar, cambiar y mejorar. ¿Qué instrumentos tenemos para la práctica docente? Pues los portafolios, las evaluaciones por pares, las entrevistas, las opiniones de los alumnos, las autoevaluaciones, etcétera. Bueno, y con esto veríamos con la evaluación de la práctica docente y sus instrumentos, las estancias y visitas, comunidades de práctica, comunidades de aprendizaje, entorno personal de aprendizaje, coaching, redes de profesorado, colaboración entre docentes y formación continua. Estos serían las vías de desarrollo profesional docente, que son estas de aquí, vías de desarrollo profesional docente, que están estas últimas.